Hoy es miércoles 15 de marzo del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a empezar con la oración. Al empezar la reunión, rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor a la prójima. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonadles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que sí. Estamos leyendo el libro Depresión, causas, consecuencias y tratamiento de Isaías Claro. Hoy nos toca la página 62. Dice: fijación en el pasado. El depresivo, por regla general, es alguien que trae la mente fija en el pasado triste y sombrío, complaciéndose en recordar las experiencias menos felices, las situaciones que más lo afligieron. Pero en las hipótesis de que usted se encuentra en depresión, le pregunto, ¿por qué se fijará solamente en el lado peor, en aquel que le trajo el descontento? ¿Por qué la elección de la amargura en detrimento de los júbilos? No hay nadie en el mundo que pase incólume ante las experiencias alegres o tristes. De este modo, alma hermana, en hipótesis de que esté enferma, procure liberarse de la amargura, de la queja y del pesimismo, recordando las horas buenas y reviviéndolas, lo que le dará estímulo y fuerzas para proseguir. Detenerse en el pasado es desperdiciar la oportunidad presente con el compromiso del futuro. El hombre es en sus memorias la suma de las experiencias que se almacenaron en su inconsciente, estableciendo las líneas de su comportamiento moral, social y educacional. Esas memorias constituyen para él lo que le conviene y lo que no es lícito realizar. Convergen para la liberación en la sumisión a los códigos establecidos que proponen lo que es correcto y lo que es equivocado, lo moral, lo legal, lo conveniente y lo perjudicial. ¿Algún comentario de fijación en el pasado? Está bien así. Okay. Está bien claro. Dice acá el siguiente tema: consciente, comando actual. Como escribió Germano de Novaes, el consciente lúcido, como el cristal, es una buena semilla. El subconsciente de la tierra fértil, apta para recibir la semilla. El consciente comanda. El subconsciente es como la tierra que no sabe si la simiente es de buena, mala o hasta de pésima calidad. El subconsciente tampoco distingue si el pensamiento que acoge es bueno o es malo, positivo o negativo, optimista o pesimista. La función de la tierra es que nazca lo que en ella se deposita, como la función del subconsciente es desarrollar los pensamientos y sentimientos que en él penetran. Si colocamos en la tierra una semilla de calabaza, va a nacer una planta de calabaza. Si sembramos una pequeñita semilla de mostaza, brotará una planta de mostaza. Si ponemos un grano de maíz, nacerá una planta de maíz. Así sucede con la mente humana. Cuando plantamos un pensamiento de amor en el subconsciente, brotan actitudes impregnadas de amor. Cuando plantamos pensamientos de angustia y preocupación, puede hasta surgir una úlcera gástrica. La función de la mente consciente es pensar, dirigir, plantar ideas correctas en la época correcta. La función del subconsciente es hacer brotar o realizar lo que la mente consciente le ordenó o entregó. El pensamiento es una gran energía, una semilla poderosa.
La mente consciente la emite y transmite al subconsciente, que es un receptor. Consideremos al subconsciente como parte del inconsciente que puede aflorar a la conciencia con sus contenidos, alterando el comportamiento del individuo. Él es el archivo próximo de las experiencias, por lo tanto automático, destituido de raciocinio, estático, que mantiene fuertes vinculaciones con la personalidad del ser. Él es quien se manifiesta en los sueños, en los disturbios neuróticos, en los lapsos orales y de la escritura, actos fallidos, tornándose, después de Freud y sus discípulos más tarde, disidentes Jung y Adler, responsable también por la conducta moral y social. Los pensamientos y actos, después de ser archivados en el subconsciente, programan las actitudes de las personas. De este modo, cuando se toma conocimiento de tal posibilidad, se elige a cuáles de ellos deben ser accionados en el campo moral y social para organizar o programar la existencia. ¿Algún comentario consciente, comando actual? Aquí estaba mencionando que el subconsciente es como donde se tira una semilla y crece y no está viendo si está buena o si está mala, sino que la función es que crezca. Sí. Pero habló otra parte del inconsciente también, donde decía que en algún momento el subconsciente también era parte del inconsciente. Sí. Eso sí no me quedó a mí muy claro. Y si consideremos el subconsciente como parte del inconsciente, que puede aflorar a la conciencia con sus contenidos, alterando el comportamiento del individuo. Ya. O sea que donde está el problema de la semilla es en el subconsciente, no el inconsciente. Ya, ahora sí. Dice aquí, fijación, otro título, en el presente. Son muchas las criaturas que, malbaratando el presente y no invirtiendo en el futuro, se gastan y desgastan en la posocupación. La posocupación es la ocupación vana, porque retiene la mente fija en algo ya ocurrido en el pasado y que podría estar superado. Es una actitud típica del depresivo que se complace de manera enfermiza en fijarse en las experiencias negativas pasadas, desperdiciando tiempo, energía y oportunidad. Otras veces, el ser se desgasta en una actitud de preocupación. Preocuparse, como indica la propia palabra, es el ocuparse antes, con el hecho que imagina ocurrirá más tarde. Con eso la persona se ocupa por lo menos 2 veces antes de que ocurra, y en cuanto eso se da, en la hipótesis de posocuparse con el problema, la criatura se habrá ocupado 3 veces, esto es, durante y después. Pensar y reflexionar con serenidad y confianza en la problemática es positivo y necesario. Preocuparse es exceso, es inútil y nada de bueno agrega. Lo ideal para la existencia humana es que la criatura procure vivir sin tristeza por el pasado y sin ansiedad negativa por el futuro, en un interminable y bienaventurado presente, para vivir cada instante totalmente, no preocupándose de manera estéril con lo que vendrá y también no ocupándose con lo que de negativo sucedió. La hora es ahora. Como enseña una vieja canción, quien sabe hacer ahora no espera que acontezca. Emmanuel, por las manos queridas de Francisco Cándido Javier, asevera que hoy es el día más importante de nuestras vidas, ni el ayer, que ya lo vivimos con sus experiencias, ni el mañana que podrá surgir modificado. Esto es fijación en el presente. Yo me acuerdo que Coca hace bastantes años decía: no te preocupes, ocúpate. Sí. ¿No? Y según lo que se está mencionando aquí, es como quedarse en una pasividad de estarse preocupando. Sí. Es mejor ocuparse en algo, y según lo que entendí, creo que se aprovecha al doble. Sí. Estar ocupándose en algo que estar uno preocupándose. Y algo que no ha pasado. Y es una forma de perder el tiempo, porque no se estaría accionando según lo que había entendido. Dice, el ser se desgasta en una actitud de preocupación, ¿verdad? Sí, también es
se va perdiendo energía también, ¿verdad? Por eso dice acá, anteriormente, una actitud típica de depresivo que se complace de manera enfermiza en fijarse en las experiencias negativas pasadas, desperdiciando tiempo, energía y oportunidad, lo que estabas mencionando. Otro título dice acá, somos lo que pensamos ser. El subconsciente es para el alma lo que el desván es para la dueña de la casa, como las gavetas de un archivo lo son para un ejecutivo u otro profesional. Nuestro pasado de esta o de otras encarnaciones, todas nuestras conquistas, experiencias y emociones están archivados en ese subconsciente, ese archivo interfiriendo de manera decisiva en lo que somos en el presente. Por lo tanto, somos hoy, en el momento en que nos ocupamos con la lectura de esta obra, lo que hicimos de nosotros en los siglos pasados y en la existencia actual. Yo soy lo que hice de mí a través de múltiples encarnaciones, experiencias, vivencias y emociones. Y el pensamiento, como artífice, está en la base de esa larga realización. La materia inerte, las plantas, los insectos, las aves y los animales están sometidas a un determinismo absoluto. Los últimos no mantienen un pensamiento continuo, no deliberan conscientemente, y es necesario que las leyes de la naturaleza y otras inteligencias se ocupen de ellos, de modo de tener provistas sus necesidades. Los insectos, las aves y los animales pueden, por medio del automatismo de la especie, realizar determinadas cosas, pero dentro de límites extremadamente estrechos. Consiguen movilizarse de un lugar hacia otro, cazar, procrear y hasta por el condicionamiento construir su hábitat. Sin embargo, es el hombre y solamente el hombre el ser que tiene capacidad para realizarse a sí mismo. Consecuentemente, hoy somos lo que hicimos de nosotros. El hoy representa el futuro de un pasado próximo o remoto ya vivido por nosotros cuando idealizamos lo que somos. En el mañana del alma seremos lo que nos dispusimos ser. Conquista esta que se inicia en el pensamiento. En ese día nos enfrentaremos con nuestra propia realidad, y esto se da porque ya estamos en el estadio del pensamiento continuo, una conquista del espíritu inmortal. Los insectos, las aves y los animales piensan, pero de manera discontinua o intermitente, lo que no les permite grandes realizaciones. El hombre piensa siempre, salvo en los casos de psicopatología graves en las que, por la perturbación del cerebro del espíritu encarnado, no consiga mantener un pensamiento continuo. Pero hecha la reserva de las psicopatologías graves, el hombre común, aunque sea el ignorante, el inculto, el salvaje, el bárbaro, así como los hombres más cultos y civilizados, están siempre pensando. Con el espiritismo tenemos condiciones de comprender bien eso, porque el alma es un ser distinto del cuerpo, que sobrevive a la muerte, aun cuando se da el sueño fisiológico. El alma que vive siempre se emancipa del cuerpo y continúa pensando y realizando. Oportunamente alguien escribió, hay una tendencia muy grande de materializar aquello en que la persona piensa continuamente. Otro dice, imaginar es crear, aunque sea una creación fugaz, momentánea. Considerando que nadie vive sin pensar, se concluye que el pensamiento, por su capacidad creadora, ha sido responsable por nuestra desgracia, así como también por nuestra aventura. Podríamos hacer una proyección hacia el exterior y culpar a las circunstancias, personas o acontecimientos. No obstante, en el pensamiento está la base de la felicidad o de la infelicidad individual o colectiva, porque los hechos de afuera podrán encontrar la defensa del pensamiento correcto, del pensamiento saludable, del pensamiento positivo, y la persona permanece relativamente bien íntimamente a pesar de las adversidades exteriores. El depresivo es alguien que insistentemente y de manera enfermiza se complace en pensar en lo que es negativo, perjudicial. El pensamiento negativo largamente abrigado termina por conducirlo a la tristeza profunda. Esto es del título Somos lo que pensamos ser. ¿Algún comentario? Esto me recuerda que había escuchado una frase parecida que es somos lo que pensamos que somos. Así. Que la escuché más o menos como en el año 94, fue que la empecé a oír.
como que uno está proyectándose, al pensar de forma negativa, se está proyectando negativamente. O sea, uno mismo, como que uno mismo se está alimentando de lo de negativo y no de algo positivo. La tristeza y la depresión. Entonces, pensando en que, por ejemplo, yo soy un luchador, yo me caigo, pero me tengo que levantar, aunque me caiga, me tengo que seguir levantando, es una realidad y considero que sería un buen pensamiento de alguien que tiene que seguir adelante y no darse por vencido. Solamente. Muchas gracias. No, cabalmente dice, buen punto. Dice ahora, iniciando el capítulo 4, causas. Sumario: el propio depresivo, inmadurez psicológica, comportamiento materialista, sentimiento de pérdida, resentimiento, sentimiento de culpa, obsesión, otras causas, psicosociales, psicoafectivas, socioeconómicas, enfermedades orgánicas, sustancias entorpecientes, alcoholismo y psicológico-espirituales. El propio depresivo. Ciertamente, factores externos y orgánicos podrán contribuir decisivamente para que alguien sufra de depresión. Sin embargo, este o aquel factor concurrirá más o menos dependiendo del estado de espíritu en que se encuentra la criatura. Tanto es así que la misma circunstancia o acontecimiento que arrastra a alguien a la depresión en otro podrá producir un efecto menor o ningún efecto. Lo que afecta a uno no siempre afectará necesariamente a otro, lo que demuestra que es el propio depresivo o espíritu el primer factor decisivo para que él caiga o no en depresión. Algunos ejemplos. Hay personas que detestan la soledad, afirmando que ésta les produce depresión y angustia, sensación de abandono y de infelicidad. Sin embargo, otras la buscan como terapia indispensable al resarcimiento de las fuerzas agotadas. Camino seguro para reexaminar actitudes para la reflexión en torno de los acontecimientos de la vida. No obstante, la soledad no es buena ni mala. Los valores que de ella surgen son sentidos de acuerdo con el estado de espíritu de cada ser. En algunos individuos el silencio les produce melancolía y miedo. Parece sugerirles un abismo que da temor amenazante. En otras personas les facilita la paz, el proceso de readaptación al equilibrio, abriendo espacios para el autoconocimiento. Mientras tanto, el silencio no es positivo o negativo conforme al estado íntimo de cada uno. Él propicia lo que es necesario para la paz, la alegría. Muchos hombres se arrojan afanosamente a la conquista del dinero, colocando en él todas las aspiraciones de la vida como que es la única meta a alcanzar, hasta se convierten en mercenarios. Innumerables otros, empero, no le dan mayor valor, desperdiciándolo con frivolidad, derrochándolo sin consideración. De ese modo terminan en la disipación y la miseria económica. Sin embargo, el dinero no es esencial o secundario en la vida. Vale por lo que puede adquirir según la consideración de que se reviste transitoriamente. De este modo se observa que la condición íntima del espíritu en principio es quien determinará si esto o aquello lo arrastrará o no al estado de tristeza. Entonces, cabe preguntarse ¿por qué hay una cantidad tan grande de depresivos en la tierra? Juana de Ángelis responde a esta indagación diciendo: una importante mayoría de individuos solamente abriga ideas negativas, elucubra pesimismo, sustenta malestar. Como resultado se debilitan sus resistencias morales, debilitándose también los valores espirituales y se alimenta de la propia insania. Sin duda, aflicciones de variada naturaleza podrán ocurrir en la vida del individuo, marcándolo considerablemente. No obstante, como ella depende de la estructura íntima de la criatura, no se permitirá dejarse influenciar por el hecho o si es posible, o si es por el influenciado. Sabrá conducirse de modo de no permitir estados emocionales más graves o dañinos. Indiscutiblemente la depresión tiene su matriz o génesis en el espíritu. Si deseamos examinar las causas psicológicas, genéticas y orgánicas también estudiadas por las ciencias que se encargan de penetrar en el problema, es necesario tener en cuenta el espíritu inmortal, generador de los cuadros emocionales y físicos de que necesita para crecer en la dirección de Dios.
La depresión se instala poco a poco porque las corrientes psíquicas inconexas que la desencadenan desarticulan también lentamente el equilibrio mental. Cuando irrumpe exteriorizándose dominante, sus raíces están fijadas en los paneles del alma rebelde o recelosa de proseguir los compromisos redentores abrazados. Todos los males que hacen infeliz al hombre proceden del espíritu que él es, en el cual se encuentran estructuradas las conquistas y las caídas, en el amplio mecanismo de la evolución inevitable. Del alma proceden las realizaciones edificantes y los procesos degenerativos que se manifiestan en el cuerpo. El depresivo, por lo que queda expuesto, al mismo tiempo que examinará las otras causas para su decaimiento moral, se examinará a sí mismo, a su estado del alma, su estructura íntima, su capacitación para el enfrentamiento de la vida, porque fundamentalmente en él se encuentra la causa primera de la molestia y el factor preponderante para la cura. Este es el propio depresivo. ¿Algún comentario? No, ahorita no está bien así. Ok. Dice inmadurez psicológica. Muchos admiran que en la tierra haya tanta maldad y tantas pasiones groseras, tantas miserias y enfermedades de toda naturaleza, y de ahí concluyen que la especie humana es una cosa bien triste. Ese juicio proviene del estrecho punto de vista en el que se colocan los que lo emiten y que les dan una falsa idea del conjunto. Se debe considerar que en la tierra no está toda la humanidad, sino apenas una pequeña fracción de esta. En efecto, la especie humana abarca a todos los seres dotados de razón que pueblan las innumerables orbes del universo. En un capítulo anterior, el número 2, se presentó una síntesis de la enseñanza del espiritismo, donde se puede ver que la vida no está toda en la tierra y que la pluralidad de mundos habitados es uno de los principios básicos de esta doctrina. Pues bien, con la doctrina de los espíritus aprendemos que si tomamos como referencia la tierra, se puede decir que hay mundos inferiores y mundos superiores a ella, y que nuestro planeta es habitado en su gran mayoría por espíritus muy cercanos a la animalidad ancestral. La angelitud o la plenitud espiritual están aún muy distantes de un importante porcentaje de los espíritus vinculados al orden. Consonante con una de las clasificaciones de la ciencia psicológica, podemos decir que la mayoría de la humanidad está compuesta por criaturas que por ahora se encuentran en el estadio de la llamada conciencia del sueño. Son, en el decir de Joana de Angelis, los hombres fisiológicos, viviendo exclusivamente para la atención de las necesidades orgánicas. Según otra definición, son criaturas subdiafragmáticas, o sea, criaturas que tienen como objetivo tan solo la atención de las necesidades del estómago y del sexo. Por lo expuesto, se percibe que la humanidad vinculada a la Tierra está compuesta de seres sin una gran estructura psicológica, y son, en consecuencia, seres inmediatistas y utilitaristas, viviendo para las necesidades orgánicas materiales del hoy y del ahora, sin ninguna o poca reflexión filosófico-religiosa, desatentas de las características espirituales de la vida, sin ocuparse con el aspecto inmortal del alma, consecuentemente sin valores morales y espirituales para enfrentar las variadas situaciones. Debido a su inmadurez psicológica, la criatura se tornará egoísta y al ser egoísta se convertirá en una persona exigente, ingrata y rebelde, sobre todo cuando es contrariada en sus pasiones infantiles. Actuará, pues, de forma semejante a los niños caprichosos. Con tal comportamiento, las enfermedades psicológicas se instalarán por fuerza de las consecuencias. El inmaduro psicológico es alguien que presenta una gran preocupación con la máscara de la virtud, ocultando por medio de la apariencia barnizada la realidad íntima. Se comporta de manera desequilibrada y excéntrica y además es inestable. Dominado por esa inestabilidad, el inmaduro presenta un comportamiento alternado, en el que el júbilo y la tristeza, la confianza y la sospecha, el amor y la animosidad se confunden, y por eso elabora estados de inestabilidad, de desdicha, que lo conducirán a enfermedades emocionales que son somatizadas, reapareciendo en el área orgánica con carácter destructor. ¿Y qué sucede con los inmaduros psicológicos? Sin resistencias morales para enfrentar las vicisitudes naturales,
del proceso evolutivo, tales personas se dejan consumir por la rebeldía o sucumben bajo el peso de la depresión y de la amargura. Esto es inmadurez psicológica. Está bien así. Dice ahora el comportamiento materialista. Toda y cualquier criatura humana, por menos dotada que sea de inteligencia, sabiduría y cultura, vive en función de algo o de alguien, y no es posible concebir a esta misma criatura sin algunas metas que pueden justificar su esfuerzo, su trabajo, su lucha. De este modo, todos poseemos una determinada escala de valores, por medio de la cual elegimos lo que consideramos esencial o secundario. La formación de esa escala de valores dependerá de la óptica en la que se coloca la criatura humana. Dependiendo del punto de vista que adopte, tendrá este o aquel interés, esta o aquella motivación para vivir. De ahí se referencia a los hombres fisiológicos, aquellos que por ahora se encuentran en estado de conciencia de sueño. En estos hay una total ausencia de idealismo y las actividades del ser están reducidas prácticamente a los automatismos de naturaleza fisiológica. Manifestaciones instintivas, respiración, asimilación sin el real conocimiento de los hechos. El individuo duerme, come, procrea, ausente de los procedimientos de la lógica de la razón. Podríamos denominar a este estado como de sueños sin sueños. Como consecuencia de la influencia de ese nivel evolutivo se encuentra en el mundo una cultura materialista que prima por la masificación, llevando a la criatura a permanecer con una identidad desnaturalizada. Masificado y con su identidad desnaturalizada, el hombre vivirá así, sin objetivos nobles, aferrado a metas inmediatas, preocupado con las necesidades comunes, acondicionado a los patrones absorbentes de lo cotidiano, sin encontrar solución para los estados conflictivos de la personalidad, convirtiéndose en un hombre vacío, sin vivir las emociones que dan belleza y significado a la dignidad del ser consciente. Se agrupará con otros que sufren de la misma enfermedad, se complacerá con conversaciones banales y promiscuas. El hombre vacío no consigue amar porque no aprendió a vivir en esta facultad, base del comportamiento de ser libre. Se adaptó a ser amado o disputado sin preocupación de retribuir. Los hombres vacíos disputan homenajes y pelean entre sonrisas en el desfile de lujo y del exhibicionismo, en los cuales se esconden los conflictos cuando así lo hacen y las profundas necesidades afectivas. Tal conducta los lleva a la melancolía y a la depresión o a lamentables estados de irritabilidad, de mal humor, que los tornan rudos, insoportables en la intimidad a pesar de ser considerados sociables y educados. Esa ambigüedad en el comportamiento culmina con la instalación de neurosis que se agrava, destruyendo su estructura a mediano plazo. El hombre acumula enfado o aburrimiento porque se siente impotente para alcanzar la plenitud, acostumbrándose a competir en los negocios y las relaciones. Espera ser el primero, el más considerado. Si logra, se recompone de inmediato. Cuando no lo consigue, se frustra, perdiéndose de la misma forma. La cruz del Cristo, con sus maderos horizontal y vertical, es portadora de muchos mensajes, algunos evidentes y otros más sutiles. Me parece que entre tantos mensajes silenciosos de la cruz encontramos también este. El madero horizontal bien puede representar los intereses materiales de la criatura humana, en cuanto que el vertical puede representar los intereses espirituales o eternos del alma. Eso significa que el hombre precisará dar mayor énfasis a los intereses del alma inmortal. El madero vertical, que apunta hacia lo alto, con menor énfasis hacia los intereses de la vida material. El madero menor, el horizontal. Cuando el ser invierte su escala de valores, atribuyéndole a la vida material una importancia mayor, es como si él construyese una cruz con el madero horizontal más grande. En consecuencia, colocando el de tamaño menor, el madero perpendicular. Con esto el ser sufrirá la inestabilidad, dado que el madero más pequeño a la perpendicular no le dará equilibrio suficiente al más grande, que es la horizontal.
Si se considera la necesidad de enterrar una parte del ya disminuido madero vertical, en caso de que sea una cruz plantada en el suelo, el madero horizontal quedará colocado casi al ras del piso, llevando con esto a la criatura a fijarse únicamente en los intereses inmediatos. La criatura no puede dejar de considerar sus deberes delante del cuerpo, la familia, el trabajo, el estudio y la sociedad. El madero horizontal, no obstante despreciar los intereses espirituales y eternos, el madero vertical, es grave lo que le acarreará una perturbación íntima y la consecuente desestructuración emocional. Este es el comportamiento materialista. Está bien, sí. Interesante, ¿verdad? Porque como hace mención de la cruz del Cristo, en el sentido de que la madera vertical es hacia una ascensión, hacia la parte espiritual, y la parte, o el madero horizontal, habla de las partes materiales, y que muchas veces ese madero horizontal es mucho más largo, y por eso existe ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque se toma más en la parte material que la espiritual. Es como cuando está en horizontal, como que está en reposo y como que está adormecido por lo material. Sí. Y cuando está vertical, está apuntando hacia lo alto, como que estuviera una antena dirigiéndose hacia allá. Que está cumpliendo su cometido. Por eso acá mencionan del comportamiento materialista, en cuanto aquí hablan del el hombre vacío, no consigue amar, porque no aprendió a vivir esta facultad, base del comportamiento de ser libre. Se adaptó a ser amado o disputado, sin preocupación de retribuir, o sea, solo para mí, solo para mí, solo para mí, ¿verdad? Sí, de hecho, bastantes seres encarnados no entienden lo que es el amor. Sí. Hay muchas parejas que se unen, pero se unen por intereses que no son precisamente el amor, y llega un momento en el que viene el caso de una muchacha que decía, sí, es que yo no sé por qué no quiero a mi esposo. Y realmente lo sabía perfectamente, porque desde el principio lo que buscaban no era amor, sino que era interés. Sí, así que no. Y como dice el dicho, interés cuánto vale. Y como es algo tan normal, entre comillas, y tan extendido, ¿no? Entonces, lo extraño es encontrar una pareja donde de veras haya amor. Eso es difícil. Que es lo ideal, ¿verdad? Donde realmente se apoyen mutuamente el tiempo que estén juntos. Sí, porque con las apariencias hay un montón de parejas que están bien y realmente no es así. Solo en el interior o en la intimidad de esa pareja se saben las cosas. Y de hecho, se vio ahorita que pasó lo de la pandemia, que muchas familias se separaron porque no podían vivir juntas. O sea, como cada uno tenía sus diferentes actividades de trabajo, de casa, pero al estar nuevamente juntos no se aguantaron. Varios no se aguantaron. Y no solamente en nuestra Guatemala, sino que en diferentes países. Dice ahora, como subtítulo, sentimiento de pérdida. En todos estos años de atención a los dolores humanos, ¿a cuántas situaciones de pérdidas importantes pude atender? ¿Cuántos otros vinieron a mi conocimiento? Entre tantas, recuerdo especialmente una. Deseando aprovechar un fin de semana prolongado, una familia compuesta por el matrimonio y 3 hijos salió para un paseo. En pleno viaje, de manera imprevista, la familia se vio involucrada en un lamentable accidente. Días después, al despertar del coma profundo, la mujer solicitó la presencia del marido. Para su dolorosa sorpresa, se enteró que él había desencarnado en el accidente. Buscando atender a las justas ansias del corazón, ella pidió entonces la presencia de la hija mayor y supo que también ella había desencarnado en el mismo accidente. Deseó entonces ver a la segunda hija y para su sorpresa dolorosa recibió la información de que ella también había desencarnado. Finalmente,
Le restaba una esperanza, la de ver al hijo más pequeño, y una vez más su resistencia fue puesta a prueba. También el niño había desencadenado en el accidente. Es comprensible que esta esposa y madre en tan dolorosa coyuntura cayese en profunda depresión. El sentimiento de pérdida es indudablemente una de las causas más frecuentes y más marcantes de la depresión. ¿Y cuáles son los tipos de pérdida que podemos sufrir? O preguntando de otro modo, ¿la pérdida de qué podrá llevarnos a la depresión? Como ya afirmamos en otro lugar, todos poseemos una escala de valores y dependiendo de lo que fuere más o menos importante, para la persona en esta escala de valores, si llegara a perder lo que considera esencial, esa criatura podrá contraer la depresión. De este modo y en principio, cualquier situación de pérdida podrá causar la depresión, dependiendo de la importancia que el ser atribuye a la cosa perdida, a la situación o aún a la persona. Un niño que pierda una muñeca o una pelota, en la hipótesis de que uno u otro juguete le sea de importancia vital dentro de su escala de valores, podrá sufrir una profunda y prolongada tristeza por aquella pérdida. Considerando esto también a la luz de la reencarnación, se puede imaginar cuántas pérdidas nuestros espíritus viven experimentando o acumulando a lo largo de los milenios. ¿Cuántos espíritus reencarnan y traen ya en lo profundo de su consciente pérdidas significativas que originan una tristeza muy honda desde la más tierna edad? ¿Cuántos son los espíritus que sienten una abismal nostalgia o melancolía por haber dejado a la distancia en el mundo espiritual afectos muy queridos obligados por la necesidad de la reencarnación? Solamente las pérdidas de este pasado más lejano, las muchas pérdidas de la actual existencia, desde la pérdida del bienestar del útero, del amparo y seno maternos, hacia el hermano más joven, hasta pérdidas más importantes, y esto en todas las fases de la existencia humana, culminando en la vejez. Entre tantas situaciones, recordemos que la persona podrá entonces contraer la depresión por la pérdida, en vista de la pérdida de alguien muy querido, como ejemplo, un cónyuge, un hijo, el padre, la madre, un amigo, un enamorado, de la salud, del coraje, del entusiasmo, de objetos, de otras personas, de estatus social, económico, financiero, ante la separación entre cónyuges o divorcio, de hijos que parten para ciudades distantes, de amigos y familiares que se mudan, de la infancia, de la vida simple, del empleo, de algún factor que contribuye para la seguridad, de la creencia que en determinado momento ya no satisface, de la juventud, de la madurez, cuando la persona se aproxima a la vejez y en la propia vejez, cuando la persona presiente el fin próximo, de la oportunidad en la edificación de la felicidad, ocurren con muchos sentimientos de pérdida hasta por haber malbaratado las anteriores oportunidades de ser felices. También personas infelices hoy por no haber aprovechado el ayer de la existencia para la construcción de la felicidad. Sí, porque como lo anotó Juana de Ángelis, hay quien establezca en qué edad irá a ser feliz, perdiendo todas las oportunidades de serlo a cada momento. Más tarde pasará a sufrir de neurosis depresiva en razón de no haberla disfrutado suficientemente, dejándose consumir por el conflicto de que ya no puede disfrutar lo que perdió o no disponer más de fuerzas para repetir la hazaña. Entonces acumula recuerdos tristes y se niega a nuevas alegrías, anulando los valores que posee en cuanto desarrolla conflictos cada vez más destructivos. En parte, la depresión por el sentimiento de pérdida surge del apego. ¿Y cuáles son las causas del apego? No agotando el rol de las causas desencadenantes del apego, digo que este es consecuencia del sentimiento de posesión, de la fragilidad humana, de la dependencia que lleva a alguien a tener necesidad de los otros, de las cosas, de las circunstancias que lo involucran, de todo, de la inseguridad ante las incertidumbres de la vida, de lo inmediato, que lleva a la criatura a detenerse a los intereses materiales que constituyen su única razón de existir, de la duda o de la negación de la inmortalidad del alma, conduciendo a la persona a un excesivo apego al cuerpo y a todo cuanto a él se refiere,
de las vinculaciones espirituales y afectivas que la persona desarrolló en otras vidas y lo sigue haciendo en la presente encarnación, lo que puede ocurrir desde el vientre materno en plena gestación, en los muchos peligros que todos enfrentamos en la travesía carnal, de los miedos, inclusive el de la separación o pérdida, de la educación en el medio social en que la persona fue llevada a vivir, del orgullo, del egoísmo condicionando a la persona a vivir concentrada en sí misma. El sentimiento de pérdida, como ya fue mencionado, puede surgir de dos condiciones del alma, muy presentes en las causas de la infelicidad humana, a saber, el egoísmo y el orgullo. El egoísmo conduce a la criatura a fijarse en sí, solamente a querer todas las ventajas y beneficios exclusivamente para sí o primordialmente para sí, sin ninguna reflexión para con las necesidades del prójimo. Los egoístas colocan la felicidad en lo que poseen o retienen, y delante de la pérdida o de la simple posibilidad de perder el objeto amado, son arrastrados a la desesperación. El orgullo, a su vez, despierta en la persona un amor propio exacerbado, conduciéndola a considerarse más importante de lo que efectivamente es, y no considerando sus semejantes, piensa que éstos deben vivir en función de sus caprichos y voluntades. El egoísmo despierta en las criaturas el apego a las personas, a los bienes materiales, a las cosas, a las situaciones. El egoísta se apega y el apego responde por la inestabilidad emocional, elaborando su ganancia, su soberbia y la ilusión de la posesión que concede la falsa impresión de situarse por encima de su prójimo. El orgullo en el hombre imprevisor o inmaduro lo intoxica, llevándolo a la presuposición de que está acreditado por la vida para ocupar una situación privilegiada y ser alguien especial, merecedor de homenajes y honras en detrimento de los demás. Ante cualquier hecho que se presente contradictorio a esos engaños generados por el ego insano, se instalan las emociones perturbadoras, en el egoísta y en el orgulloso, proporcionándote desequilibrios de largo porte. El apego a las posesiones bajo el disfraz de la necesidad de seguridad es uno de los más temibles adversarios del individuo, porque responde por el miedo a la pérdida, por la sistemática desconfianza con relación a los amigos y conocidos, y finalmente por la insatisfacción que siempre se instala en quien posee, atormentado por el deseo irrefrenable de ampliar sus recursos. De ese modo se comprende que el orgullo y el egoísmo generan el sentimiento de posesión y apego. Dominada por estos sentimientos y ante la pérdida del objeto o ser poseído, la persona podrá sin estructura íntima padecer de depresión. La posesión y el apego generan un eslabón de esclavitud porque la persona termina poseída por aquello que juzga poseer. Allan Kardec oportunamente le preguntó a los espíritus responsables por la codificación: entre los vicios, ¿cuál puede ser considerado radical? Lo hemos dicho muchas veces, el egoísmo. De ahí deriva todo el mal. Estudiad todos los vicios y muchas enfermedades del alma, agregó, y veréis que en el fondo de todos está el egoísmo. Por más que les deis combate, no llegaréis a extirparlos, en cuanto no acataréis el mal por la raíz, en cuanto no hubierais destruido su causa. Tiendan pues todos los esfuerzos para ese efecto, por cuanto ahí es que está la verdadera llaga de la sociedad. Quien quisiere desde esta vida ir aproximándose de la perfección moral, debe expurgar su corazón de todo sentimiento de egoísmo, considerando que el egoísmo es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Él neutraliza todas las otras cualidades. Cuando se dice que el egoísmo está en la raíz del sentimiento de posesión o de pérdida, no se pretende decir que la persona sea malévolamente egoísta. No. Lo que se desea enfatizar es que a medida que el ser trabaje su estructura íntima para amar más y ocuparse de la felicidad ajena en cuanto se ocupa de la propia, sea menos esclavo de sus pasiones y más libre de sus caprichos, menos él se apegará de forma negativa a personas, bienes materiales, cosas y situaciones. Sin embargo, si hay pérdidas oriundas del egoísmo más exacerbado, existen otras pérdidas que surgen de otros factores sobre los cuales es necesaria una comprensión más amplia del alma humana. Como en la historia narrada al iniciar este tópico,
No se puede decir que el dolor profundo de nuestra hermana, involucrada en un grave accidente que cegó la vida de 4 preciosos afectos, haya sido generado por un egoísmo enfermizo. Evidentemente no se podrá atribuir a esa hermana la calidad de egoísta. No, el razonamiento presentado más arriba se refiere al egoísmo aplicado a las situaciones que bajo un análisis más profundo de la vida no deberían arrastrar a ninguna criatura a la depresión. Hay pérdidas y pérdidas. Pérdidas importantes sin duda, por más desprendida que sea la persona, no dejarán de exponerla en dolores agudos. Al ocurrir una pérdida, dependiendo de su naturaleza y del estado emocional en que se encuentra, la persona podrá sentir estas aflicciones: dolor por la separación, dificultad de adaptación a la situación nueva, muchas veces sin predisposición íntima o intereses en esta adaptación, inseguridad, nostalgias, desesperación, no creyendo o desconociendo que la vida aún le proporcionará cosas buenas y positivas, rabia, odio, muerte. ¿Cuántas personas, inclusive niños, que no sobreviven mucho tiempo después de pérdidas importantes? Apatía, trauma, salud alterada, soledad, depresión. Todo esto es sentimiento de pérdida de este título. ¿Un comentario? Yo considero que en esta situación del sentimiento de pérdida, el orgullo es bastante peligroso para el razonamiento o para la razón y la lógica. Porque, bueno, pero de hecho es un vicio del alma al que está acostumbrada la mayoría de los seres. Porque se nota cuando alguien es orgulloso de forma evidente, pero de manera exagerada. Dice, sí, él es orgulloso. Pero es una situación delicada porque hay diferentes grados de orgullo. Entonces, alguien puede ser orgulloso, pero no se le nota. Sí. Y eso es delicado, porque tiene automáticamente una venda en los ojos, ¿no? Entonces, yo sé que hay quienes son peores que yo y sé que hay quienes son mejores que yo. Yo tengo que estar atento de que no me afecte la venda del orgullo en los ojos. Si no, me voy a empezar a sentir más de lo que soy y voy a ver a los que tal vez son como yo, los voy a ver como que son peores que yo. Y es delicado en el sentido de que yo estaría atrasándome por esa venda que tendría yo en los ojos, porque pensaría yo, bueno, yo no tengo que mejorar esto ni tengo que mejorar lo otro, que ya lo tengo bien. Entonces considero que en esa situación del sentimiento de pérdida, el orgullo es una situación que puede afectar bastante. Muchas gracias. Y también el ejemplo que nos están dando acá de la señora que tiene un accidente junto con su esposo y sus 3 hijos. Entonces uno se va poniendo a analizar de la situación que ella atraviesa, pero también nos hace mención en esta lectura de que nosotros hemos tenido pérdidas, no solo en esta encarnación, sino que en diferentes encarnaciones, y si nosotros hacemos una sumatoria de todas las pérdidas, obviamente y cada una se ha afrontado, se ha tomado de una manera distinta. Y por eso acá nos comentan que es temporal. ¿Por qué? Porque son circunstancias en las cuales se van dando ciertos acontecimientos, pero que podamos nosotros ir fortaleciéndonos, cuidándonos en este tipo de pérdidas para también evitar caer en una situación de depresión, porque el tema es de depresión, para evitar situaciones de no querer seguir viviendo, de no querer seguir continuando con nuestras actividades, pero nos compete sí seguir continuando con nuestras actividades, porque el proceso que tenemos en esta existencia a través de esta encarnación es progresar, pero acá nos está dando ciertos parámetros para que nosotros lo tomemos en consideración, para que nosotros lo evaluemos y tomemos en consideración los sentimientos de pérdida, y que tengamos, acá dice la pregunta, ¿la pérdida de qué podrá llevarnos a la depresión?
Y respuesta, como ya afirmamos en otro lugar, todos poseemos una escala de valores y dependiendo de lo que fuere más o menos importante para la persona en esta escala de valores, si llega a perder lo que considera esencial, esa criatura podrá contraer la depresión. Entonces, nos comenta ese tipo de factores para que nosotros estemos atentos. No significa que no debemos de querer a nuestros seres queridos, por supuesto que sí, pero que podamos nosotros entender que es un proceso natural y evitar esa depresión, porque sabemos y reconocemos de varios que han entrado a cierta depresión y no han salido. Tal es el punto de que como no salen, entonces no sabe uno si realmente después, al poco tiempo, les tocaba desencarnar o debido a la depresión desencarnan, ¿verdad? Por la tristeza de un ser querido que partió. Entonces uno desconoce, claro, uno no es juez, pero uno va haciendo esa evaluación de las circunstancias que se han dado. Entonces vamos a quedarnos acá. ¿Algún último comentario? Hay una situación también donde habla de la pérdida del trabajo. Así es, ¿no? Y también ahí yo considero que es una situación que puede variar, como en el caso del orgullo, que hay diferentes grados. Porque en el caso del empleo, alguien puede estar feliz humillando a los demás. Humillando, por ejemplo, porque tiene buenos ingresos económicos, humillando al prójimo, haciéndole sentir mal o sintiéndose más que los demás. Pero también está el caso de la persona que se siente realizada con su trabajo. La persona que está haciendo lo que le gusta y está teniendo los medios necesarios para poder tener bien a su familia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y que se siente mal al ya no disponer de los medios que disponía antes. Entonces, en este caso estaría cayendo en depresión alguien que tenía unos pensamientos o unas acciones y actitudes nobles hacia su familia, porque ya no tiene la fuente o que le permitía, digamos, el sostén para sus seres queridos. Y también puede estar en depresión quien estaba acostumbrado o acostumbrada a hacer sentir mal a los demás con esos ingresos económicos. También cuando pasó en 1900, entre los años 20 más o menos, que fue el problema económico en los Estados Unidos, hubo quienes se deprimieron porque eran empresarios y se quedaron sin nada y se suicidaron. Sí. Y solamente. Sí, tomar en cuenta eso porque es bien delicado. Y sin ir muy lejos, creo que fue en el 2006, en octubre, cuando se dio un banco que cerró, Bancafé creo yo. Ya. Ajá. Y que cabalmente lo que estabas diciendo, un señor había ahorrado en su cuenta, parece que tenía más de 1 millón de quetzales, porque seguía esforzado. Y cuando pasó eso se suicidó, o sea, lo que estabas comentando. Y digamos, por ejemplo, en este caso se ve él que con su trabajo y su esfuerzo y quería, digamos, lograr tener una cantidad económica para él y también para su familia, ¿verdad? Sí. Y aparte los otros casos que yo mencionaba de empresarios que estaban acostumbrados a estar solo en el dinero, sí, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a hacer la oración final. Dice: oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Gracias.